muchas costumbres, con muchas idiosincrasias que nos enseñaron nuestros padres, que nos enseñaron en la iglesia donde veníamos, pero no queremos seguir la costumbre de hombres, queremos seguir lo que Dios nos manda hacer. Y esos cambios nos duelen, porque cuando nosotros venimos de un contexto donde así me enseñó mi papá, mi mamá, mi abuelita, así lo hacían en mi casa, y cuando vamos a la palabra de Dios y nos dice esto es difícil, pero esto no lo hacemos porque sea algo externo, esto lo hacemos por el amor de Dios que Dios nos ha salvado. Vamos a leer la palabra de Dios y después oramos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 9 al 15. Dice la Escritura: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti. Y cuando, Señor, estamos ante tu palabra y ante todas las cosas, como tu palabra, Señor, dice en Hebreos 4, que todas las cosas están desnudas delante de ti y un día ante ti tendremos que comparecer. Señor, tú conoces nuestras motivaciones de estar el día de hoy aquí. Tú conoces nuestra intención de buscarte, si es una intención genuina, por obedecer tu palabra, por amarte, por buscar, Señor, cambiar nuestra forma de vivir, de tratar a nuestro prójimo. Y, Señor, cuando escudriñamos tu palabra en nuestro corazón a través de los ojos de la Biblia, nos damos cuenta, Señor, que en nuestro corazón hay maldad, en nuestro corazón hay perversidad y hay egoísmo, Señor, por buscar nuestro bien y rechazar tu ley, rechazar tu palabra. Señor, sabemos que no podemos hacer nada si no es tu palabra la que discierne nuestros pensamientos, las que nos hace ver, Señor, en la forma como tratamos, Señor, tu palabra, tu iglesia, tratamos a nuestro esposo, a nuestra esposa. Señor, no son ellos, Señor, nuestras motivaciones egoístas. Señor, yo te ruego, Padre, que el día de hoy, a través de estos principios que soportan la conducta de las mujeres, la conducta de los esposos y por ende de nuestros hijos, podamos ver el día de hoy nosotros, Señor, a Cristo en medio de nuestra pecaminosidad, para que a través de Él pueda, Señor, salvarnos de tu ira, de nosotros mismos, para apreciar la belleza y hermosura de Cristo. Solamente tú tienes palabras de vida, Señor, y es a ti a quien buscamos el día de hoy. En el nombre de Jesús rogamos esto. Amén. Bueno, estamos entonces en esta serie de mensajes, el libro de Timoteo, y el día de hoy vemos la parte 2, dos mensajes que se basan en el versículo 8 al versículo 15 del capítulo 2, y recordamos que el título del mensaje el día de hoy es que tu conducta, que mi conducta sea el medio más eficaz de adoración pública a Dios. Muchos de nosotros, cuando venimos a la iglesia, nos gusta cantar, nos gusta adorar a Dios a través de los cantos, adorar a Dios a través de escuchar distintos tipos de música. Pero fundamentalmente la ofrenda más agradable a Dios es nuestra conducta externa. Podemos cantar muchos cantos, podemos hacer cosas externas, pero en relación a nuestra andar diario es lo que manifiesta verdaderamente qué es lo que hay en nuestro corazón, en la forma como nosotros tratamos al que está al lado de nosotros,
al que camina, en la forma como nosotros vemos los problemas y dificultades, es la forma de que a nosotros adoramos a Dios. Y si el día de hoy, lo que hoy escucharemos en la palabra de Dios te hace ver tu pecado, te hace ver que tú estás enojado contra tu prójimo, contra Dios, el problema fundamental se llama pecado. Y ese es para el cual, como dice 1 de Timoteo capítulo número 2, versículo número 4, Jesucristo quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, en relación a esto, hoy veremos estos versículos del 9 al 15 y veremos del versículo 9 al 12, veremos la instrucción, el mandato que Pablo le da a Timoteo para corregir la falsa enseñanza que se había entrado a la iglesia de Efeso. Y esto es muy importante porque mucho de nuestra forma de vivir, de hablar, de nuestro trato diario, es por la falsa enseñanza, porque no hemos llegado al conocimiento de la verdad. Y por eso Pablo, antes de decir estas palabras, como decíamos hace unos momentos, la salvación bíblica es que las personas vengan al conocimiento de Jesucristo a través de la Biblia. El día de hoy vamos a ser expuestos a la palabra de Dios y tú puedes simplemente, como otro domingo, sentarte, escuchar y seguir comportándote de una forma que no honra a Dios. Y esa es verdaderamente la forma que tú estás adorando a Dios. No puede haber un cristianismo verdadero si no hay transformación. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que instruya a la iglesia, que le enseñe, que vea que verdaderamente adorar a Dios no es sentarse un par de horas en la iglesia, sino adorar a Dios en cada momento lo estamos haciendo. Y en este sentido es lo que veremos el día de hoy. Estamos en el capítulo número 2 y son dos las instrucciones que Pablo le da a Timoteo en relación a cómo la iglesia debe adorar a Dios públicamente. La primera instrucción, vimos que la motivación para adorar a Dios es que Cristo Jesús es suficiente para el hombre, para que él pueda ser salvo de Dios mismo, salvo del poder del pecado, encontrar libertad y salvo del engaño del diablo. Y esa es la gran motivación por la cual la iglesia se reúne. Esa es la gran motivación, hermana, hermano, amigo. Si tú has perdido la motivación para vivir, Cristo es suficiente, porque es nuestra mayor motivación, porque Cristo Jesús no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, a la verdad. Y en este sentido, las dos instrucciones son que los hombres, vimos en el versículo número 8, primera de Timoteo 2, 8, la instrucción es: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. El domingo pasado hablamos de esto, el principio, la instrucción a los varones como cabeza del hogar, como líderes, que nosotros tomemos nuestro lugar. Y la segunda instrucción es en relación a la conducta. A la conducta se dirige ahora a un grupo de la iglesia, al grupo de las mujeres. Y noten que en el versículo 8 hay dos aspectos en relación a los varones. El aspecto en relación a la oración dice: quiero pues que los hombres oren, dice allí el versículo 8, oren en todo lugar levantando manos santas. Y veíamos el domingo pasado que la actitud del hombre, nosotros debemos de cuidar nuestra santidad, nuestra relación personal con Dios. Hemos sido llamados a ser líderes dentro de nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y si tú y yo no tenemos una relación santa, pura con Dios, lo demás lo vamos a salpicar de pecado. Esa es la realidad. Y por eso dice allí el versículo 8: santas, sin ira, ¿ni qué? Ni contienda. Y vamos ahora entonces a este aspecto. Y lo que dice Timoteo, lo que Pablo le dice a Timoteo es que la falsa enseñanza no solamente afecta al liderazgo, veíamos el domingo pasado ya la congregación, sino también a la conducta de la iglesia. Y es por eso que como comunidad que vivimos aquí, algunos de nosotros vamos a pecar contra una hermana, contra un hermano, contra nuestro esposo, contra nuestros hijos, contra el pastor quizá contra un miembro de la iglesia o el liderazgo. Y el punto más importante es que si tú, lo que dice la palabra de Dios,
que si tú tienes algo contra tu prójimo, antes de dar la ofrenda, antes de orar, dice la Escritura, ve y ¿qué? Pon cuentas contra tu hermano. Muchos de nosotros venimos aquí a la iglesia, peleamos, el esposo con la esposa, la hermana con el hermano, la hermana con la hermana, el hijo. Hermanos, el principio bíblico es: tienes que cuidar tu conducta. Y si el Espíritu Santo no te ha convencido de que has ofendido a tu hermana, a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, hermano, es un signo de que el Espíritu Santo no mora en ti, porque el Espíritu Santo no nos permite estar bien delante de Dios. Así es que esto es lo que nosotros vemos. Y la instrucción en relación a un discípulo de Cristo es evaluar su conducta y estar en esta comunión con Dios. Y vamos al punto número 2, la conducta, versículos del 9 al 12, y veremos ahora 2 versículos en relación a esto. Veremos las características de una falsa enseñanza, 6 características de una falsa enseñanza de estos versículos, del versículo 8 al versículo 15. Vean que en el versículo 8, dentro de la iglesia de Efeso se había metido la falsa doctrina y veíamos hombres enojados. Versículo 8, había hombres enojados. La característica de un falso maestro es que el falso maestro busca ser el centro de la adoración, busca manipular a otros. Y tú y yo podemos ser un falso maestro dentro de nuestro hogar, dentro de la iglesia. Queremos que los hombres, las mujeres, tú puedes estar manipulando a tu esposo en el área sexual, en el área económica, en el área de lo que él diga. Y o tú, hombre, puedes estar manipulando a tu esposa en el área económica o con los niños. Y esto es una falsa enseñanza. Y esto es lo que dice el versículo 8. El versículo 8 lo veíamos, dice: en todo lugar, sin ira ni qué, ni contienda. Pablo lo que empieza a corregir en relación a esta falsa enseñanza, que los falsos maestros estaban liderando esto. Y esto es lo que dice en el capítulo 1, versículo número 20. Himeneo y Alejandro, quienes formaban parte del liderazgo, esta mala enseñanza la estaban llevando, y veíamos un trato áspero de los hombres con las mujeres, indiferencia hacia ellas, con ira, contienda. Sus relaciones eran ofensivas hacia la comunidad dentro de la iglesia. En otro sentido, había ira y había contienda en su relación. Y esta es la característica de muchas personas el día de hoy, ¿no es cierto? Vemos, te subes al camión, vemos en el trabajo, vemos en los matrimonios gritos, maledicencia, divisiones, y vemos ciertamente en los tratos, lamentablemente, dentro de la iglesia, menosprecio a las almas de Dios. Y eso es pecado. Pablo lo que pone en el dedo, le dice a Timoteo: esta conducta que está viviéndose dentro de la iglesia no solamente es falta de amor, no solamente es falta de conocer la verdad, es amor a uno mismo y no a Dios. Y yo te quiero decir que si tú y yo, nuestra relación matrimonial, nuestra relación con la hermana, el hermano o con el prójimo, el no creyente, es una relación de contienda, de ira constante, yo te quiero decir que Cristo compró con un precio muy valioso su iglesia, con su propia vida. Y si tú tratas mal, y si yo trato mal a la iglesia, a la esposa, a los hermanos, ¿con quién te vas a meter? Con Dios mismo. Así es que ay de nosotros. Y el Señor Jesucristo le dice: ay de aquellos que hagan caer a uno de estos, ¿qué? Pequeñitos. Mejor lo hubiera haber visto no haber nacido. Así es que, hermana, hermano, las cosas de Dios son muy delicadas. Hemos perdido la reverencia a las cosas de Dios, y no la reverencia solamente al lugar santo o al lugar santísimo en cosas externas. Hemos perdido la reverencia a Dios, que estamos hablando de cosas santas. Así es que la falsa enseñanza, versículos de 9 al 10, número 2, había permeado en la conducta de la iglesia, porque había un exceso de pecado dentro de la vida diaria de la comunidad. Esto se manifestaba con mujeres que se vestían seductivamente, con mujeres que ciertamente habían tenido un grado de reconocimiento público por la riqueza que tenían, por el conocimiento que tenían. Y dice el versículo número 9 en 1 Timoteo 2, 9, que estas mujeres no eran modestas, estas mujeres presumían lo que tenían. En otro sentido, su guardarropa no se quedaba en la casa, iban con ellos, con peinados ¿qué? Ostentosos,
dice allí, como oro, con perlas, con vestidos ¿qué? Costosos. En otro sentido, su prioridad era que la gente viera quién eran ellos y que no vieran la obra de Cristo que había hecho. ¿Lo observan entonces en este aspecto? Entonces, en otro sentido, en el versículo 10, también había un problema dentro de esta doctrina falsa, que era de mentira, que había afectado los roles dentro del matrimonio. Versículo 10. En otro sentido, lo que Pablo está corrigiendo aquí es de que mira tu corazón y observa las obras que tú estás haciendo. Versículo 10 dice, sino con buenas ¿qué? Obras. Y esas buenas obras son la consecuencia, son el resultado de una mujer que profesa amor ¿a quién? A Dios, amor y piedad. Entonces observa que nuestra conducta externa está manifestando qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. Con todo el respeto, hermana, hermano, a nosotros no nos interesa qué tipo de marca tú utilices de ropa. No me interesa qué fue lo que, a dónde te fuiste, en qué lugar. Lo que a mí me interesa y lo que a mí me debe preocupar de ti y tú de mí es que si amamos ¿a quién? A Cristo. Es que si el día de hoy perdoné más a mi esposo, a mi esposa, mostré más el carácter de Dios. En otro sentido, la iglesia de Efeso estaba centrada en el hombre, en las cosas externas. Estaban preocupados porque los demás vieran cuánto traigo, qué marca yo hago, cuáles son mis méritos, pero no cuáles son las obras que son el resultado de una persona que ha nacido de nuevo. Porque lo que Cristo ve no es lo externo, lo que Cristo ve es nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Y nuestro corazón refleja lo que hablamos. Nuestro corazón refleja el trato con el cual yo trato al débil en la fe, aquel que se ha apartado. Entonces, como cantábamos hace unos momentos este canto, ¿no es cierto? Muestra ¿a quién? A Cristo. ¿Lo observan? La pregunta del día de hoy es, hermana, hermano, amigo, amiga, ¿tu conducta el día de hoy, el día de ayer, está mostrando a Cristo? ¿Cristo trataría así de la forma como tú tratas a él, a la hermana, al no creyente? Ese es el punto fundamental el día de hoy. Entonces, note, número 3, que la falsa doctrina, en el versículo 11, había manifestado que, en otro sentido, la falsa doctrina se arraiga en el corazón del hombre, sale su resultado de forma externa, en su vestir, en su hablar, en su trato diario, en el cambio de roles que la mujer quería tomar el lugar, el rol de liderazgo del hombre y no el hombre que Dios le dio desde la creación. Primero a quien creó fue al varón y la mujer fue tomada de él para ser exclusivamente ayuda ¿qué? Idónea. Entonces, en este sentido, el versículo 11, después de que la falsa doctrina afecta el corazón, la conducta externa, los roles que Dios establece dentro de la familia, afecta también el entendimiento del evangelio. Las mujeres no querían aprender. En otro sentido, ellas querían enseñar, querían ciertamente con su experiencia, pero no querían aprender bajo el liderazgo de su ¿qué? De su esposo. Varones, y aquí nuestra responsabilidad es nuestra. Nuestra responsabilidad es guiar a nuestra esposa. Entonces, y no se sujetaban. Versículo 12, había resistencia a estos roles, es la misma idea que vimos en el versículo 9 y 10, y había una interpretación incorrecta de la Biblia que les llevó a ellas a empezar a tomar lugar de liderazgo dentro de la iglesia. Versículos 13 y 14 habían cambiado el orden de la creación. Y Pablo lo reivindica, versículo 13, Adán fue formado ¿qué? Primero, y después Eva. El varón es la cabeza de la mujer. Y el versículo 15 habla Pablo en relación de si una mujer verdaderamente manifiesta que está cumpliendo con el llamado que ha sido dado por Dios, a ser ayuda idónea, a complementar a su esposo, a no tomar, usurpar el lugar. Una mujer que es salva, y más tarde lo explicaremos, es porque es una mujer que
viste, vive, permanece en fe, que la fe es el medio en el cual nosotros somos salvos, tiene amor por Dios y se aparta del pecado. Esa es la evidencia del igual para una mujer y para un hombre para ser salvo. Dicho esto, vayamos entonces a dos aspectos, resultados de la falsa enseñanza. En resumen, los resultados de la falsa enseñanza afectan nuestra familia, se afectan los roles. Número 2, afecta la relación de los esposos con las esposas. Y quiero que notemos esto. Los resultados de la falsa enseñanza los vemos afectados allí. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo número 3, versículos del 1 al 7. Noten esto. ¿Quieren ver cómo la falsa enseñanza se había metido dentro de la iglesia? Dice el versículo del 1 al 7 de 2 de Timoteo 3. Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros, dice allí, días, vendrán tiempos que peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Parece que estamos describiendo la característica de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Hombres que se aman más a sí mismos que a otros, que son avaros, egoístas, que viven para su vanagloria, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia, noten esto, de piedad. Esas son las características de un falso maestro. Hermana, hermano, tenemos que evaluarnos. Pensamos que los falsos maestros están a 10,000 kilómetros de distancia. Y nosotros podemos tener estas actitudes dentro de nuestro trato diario. Me amo más a mí mismo, que no estoy dispuesto a salir del trabajo temprano por estar conmigo, por enseñarle a mi esposa, por llegar temprano, por platicar. Falso maestro, característica. Tenemos nosotros que ver e identificar esto que afecta. Esta mala enseñanza estaba afectando la vida familiar dentro de nuestras iglesias. Y observen en relación a esto, dice la escritura allí, que tendrán apariencia de piedad, pero observa esto, tendrán apariencia en lo externo, pero negarán, y ve esta palabra, la eficacia. La palabra eficacia significa que cumple su objetivo, que cumple con su función. Y la realidad, en aquel día el Señor donde nos pedirá cuentas es, yo te di a ti no 10,000 familias que alimentar, no te di a muchos hijos para que tú cuidaras, no te di a muchas esposas, te di a una sola esposa, te di a cierto número de hijos y a una familia en la cual tú eres cabeza. ¿Por quién te tienes que preocupar? ¿Por una sola familia? ¿Por una sola qué? Y si estás preocupado por 2 esposas, tienes que arrepentirte y tienes que ordenar tu vida delante de Dios. Para eso Cristo murió, para salvarnos de nuestros pecados. Observa. Entonces dice el versículo allí, negarán la eficacia. En otro sentido, hermanos, podemos estar aquí 20,000 años predicando la verdad de Dios, pero si en tu vida no hay arrepentimiento, no hay cambio, eres un falso maestro, eres un no creyente, porque estás negando que el evangelio es eficaz. Y el evangelio siempre es eficaz, porque dice Romanos 1:16, porque el evangelio es poder ¿de qué? De Dios. ¿Para qué? Para salvación, para transformación. ¿Qué hacemos con 2 Corintios 5:17? Lo borramos de la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dime tú, hermano, varón, rebelde, necio, que estás negando el evangelio con tu trato, con tu vida, con la palabra de Dios. Dime a ti, mujer, ¿de qué sirve que puedas recibir la gracia, la misericordia de Dios si no somos eficaces en vivir la palabra de Dios? Hermanos, somos religiosos, somos falsos maestros, somos hipócritas. Y no porque el otro día Cristo nos lo dice. Este es el problema fundamental de la iglesia en Efeso y hoy en muchas de nuestras iglesias. El punto es, varón, mujer, ¿estamos cumpliendo con el llamado que Dios nos da? Muchos de nosotros estamos en la trampa, en el engaño de que muchos, por tener tantas actividades, ¿no es cierto? Tener múltiples ocupaciones, estamos atendiendo otras familias, otras necesidades, pero no la necesidad número 1, de ser maridos de una sola ¿qué? Mujer.
Ese es el punto. Por eso, ciertamente, allí en 1 de Timoteo 3, versículos del 1 al versículo 7, Pablo pone los requisitos de liderazgo. Bueno, Pablo, después de ordenar todos los falsos maestros, les dice: señores, vamos a iniciar. Y les dice: el requisito para ser un líder dentro de la iglesia, el líder de un esposo dentro de la familia, tiene que ser marido de una sola mujer. Y parece que nosotros tenemos la mujer del trabajo, nos casamos con el trabajo, nos casamos con la mamá, nos casamos con los otros, y estamos ciertamente siendo ¿qué? Ineficaces. Tenemos que pedirle perdón al Señor en esa área. Y observa lo que dice 2 de Timoteo 3, versículo número 6. Porque de estos son los que se meten en las casas. ¿Qué sucede? Estos se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversidad de concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque han torcido la verdad y han acomodado la verdad a su conveniencia. ¿Para seguir qué? Para seguir, vean lo que dice el versículo número 4. Amadores de los deleites, pero no amadores de ¿quién? De Dios. ¿Observan? Regresamos a la presentación. Entonces, observa esto. Pablo, en este sentido, está mostrando la falsa enseñanza y está mostrando cómo debemos vivir. ¿La falsa enseñanza ha afectado tu hogar, sí o no? La realidad sí, ha afectado nuestro hogar. Pero gloria a Dios, porque la palabra de Dios nos hace ver nuestro pecado. Bendito sea Dios, y hay esperanza. Para eso Cristo murió. Entonces, nota esto, que hay una devaluación de los roles de la familia. No es tan importante tener palabra con mi esposa, no es tan importante obedecer los mandatos de Dios. Yo prefiero agradar a los hombres antes que Dios. Quizá tú estés allí y tienes que pedirle perdón a Dios porque estás siendo amador más de los deleites que de ¿quién? Que de Dios. Entonces dice, ahora vayamos allí a 1 Timoteo 5, 13 al 14. Vean la relación de las esposas con los esposos. Se habían cambiado los roles. 1 Timoteo 5, versículos 13 y 14, dice la Escritura. Y también refiriéndose a las mujeres, a las viudas más jóvenes. Vean, allí había un desorden dentro de los roles, dentro de las funciones, dentro de la familia. También aprendan a ser, y también aprenden estas mujeres a ser ociosas. Una mujer que no está haciendo con su trabajo en su casa, cuidando su casa, cuidando a sus hijos, criando a sus hijos, está siendo chismosa, está metiéndose en otros temas que no le importan. No está siendo llamado a cumplir con su deber. Por eso ciertamente el llamado número 1 dentro del matrimonio es, por tanto, conclusión, el hombre y la mujer deben dejar ¿a quién? A su padre y a su madre. En otro sentido, quitarse de todo vínculo que no sea su esposo, que no sea su esposa, y enfocarse 100% en ¿quién? En su mujer y en su varón, en su esposo. Y ve el versículo número allí 13. Dice que aprendan a ser ociosas. Estas mujeres aprenden a ser ociosas, no estar ocupadas en lo que tienen que hacer. Una mujer creyente que está haciendo la voluntad de Dios no tiene tiempo para estar ¿qué? Ociosa. La madre de todos los males, de todos los vicios es la ociosidad. ¿Y ahora qué hago? Y ahora con el internet, ya ahí estoy, ya, hermano, hermana, la sociedad te lleva a un pecado. La sociedad te lleva a dejar de ver a Cristo y no ver por su gloria, por su honor. Dice el versículo allí, que versículo 13, andando de casa en casa. Espero que no anden aquí muchas mujeres andando en casa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a visitar. Eres una mujer de una sola ¿qué? Casa. Varón, eres hombre de una sola casa. Salimos del trabajo, ¿vamos a dónde? A la casa. Mujer, cuando te hable tu esposo, debes de estar en la casa. A menos que andes comprando cosas o etcétera, avisando. Tenemos que atender nuestras necesidades. Y observa, dice ahí, no solamente ociosas, sino también ¿qué? Chismosas. ¿Y qué está haciendo una persona que no está atendiendo su responsabilidad? Se anda entremetiendo en lo ajeno, hablando lo que no ¿qué? Debiera. Mira, si a ti alguna vez te han dicho a alguien, oye, mira,
¿Y a ti quién te preguntó? ¿No es cierto? Con todo respeto, mira, hermano y hermana, a lo que te corresponde, a lo que has sido llamado. Si tú escuchas que una hermana está metiéndose, es tu responsabilidad, hermana. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 13. Aquellas hermanas, aquellos hermanos, aquellos chismosos y chismosos dentro de la iglesia. Primera de Timoteo 5, ¿qué? 13. Aprende a no ser, ¿qué? Entremetido. Oh, no es que la hermana, es que el hermano, ya oraste por él. Es que a mí no me gusta, ¿y a ti qué? ¿Qué te importa? Tú ponte a orar y cumple con tu ¿qué? Con tu papel, para que Dios te dé, porque Dios te va a pedir cuentas ¿de quién? ¿Del esposo de la otra? Dios te va a pedir cuentas ¿a quién? Y después de que tú eres fiel en lo poco, busca servir a la otra primero que orando. ¿Sí, hermano? Entonces observa esto. Muchos de nuestros problemas hoy en día se resolverían hablando lo que debemos hablar. Versículo 13, 1 Timoteo 5:13. Estas personas están hablando lo que no deben ¿qué? Hablar. Yo te diría, oye hermana, hermano, ¿y ya hablaste con Dios de este asunto? Porque tú ya lo hablaste con media cuadra, ya lo hablaste con media iglesia, ya lo hablaste con medio otro, ya hiciste tu juicio, ya hiciste tu... Espérame, Dios no te necesita a ti. Dios lo único que necesita es un corazón contrito, humillado. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos humildad y ponernos atentos a lo que nos corresponde. Por eso, si nos preguntan dónde está tu hijo, dónde está tu esposo, dónde está tu esposa, qué es lo que le preocupa a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, ¿qué contestaríamos? Entonces observa, dice el versículo número allí 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Ve allí, enseña lo contrario, que se casen. ¿Cuál es su función? Criar hijos, gobernar su casa. ¿Con qué propósito? Versículo 14, con el propósito, ve esto mujer, si tú no estás cumpliendo con tu responsabilidad, y varón, si yo no estoy cumpliendo con mi responsabilidad de enfocarme a lo que me corresponde, estoy dando lugar ¿a quién? Al diablo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ciertamente Dios a mí a lo que me manda es a criar a mis hijos en temor, en obediencia, en amor. Por eso ciertamente hoy, dado que el hombre no está cumpliendo con su responsabilidad dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Los esposos llegan muy noche, salen muy temprano del trabajo, ¿y a qué hora llegan? 1, 2, 10, 11, 12 de la noche. ¿La esposa con quién habla? ¿La esposa con quién? Ciertamente la mujer es la ayuda idónea, y la mujer busca ser ayuda idónea ¿de quién? De otra mujer, ¿no es cierto? Y parece ser que la otra mujer quiere complementar lo que el hombre puede complementar, y hay un rol mal de roles, y están criando sus hijos las abuelas u otras personas. ¿Y qué sucede? ¿Dan lugar a quién? Al adversario. ¿Y qué sucede? Hay infidelidad del esposo porque no está con la esposa, hay infidelidad, adulterio de la mujer con el esposo. Los niños ciertamente no saben, están encantados con su mejor amigo que se llama tablet o un teléfono inteligente o sus amigos irreales en el Facebook. ¿Y quién es el que va tomando lugar en la familia? El diablo. ¿Y qué es lo que busca el diablo? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo te quiero decir a ti, esposo, hombre, somos responsables, nosotros. Somos responsables porque estamos más preocupados en traer más dinero, más seguridad material, y no atraer lo importante. Buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios. Hacer lo correcto delante de Dios. Y hacer lo correcto delante de Dios es ordenar nuestras prioridades. Tu problema y mi problema es que tenemos un problema serio en nuestras prioridades. Nuestra prioridad es amar a Dios, amar a nuestro prójimo, y el primer prójimo es el que está más cerca de mí. Y ese debería ser ¿quién? No mi jefe, debería ser ¿quién? Mi esposa y mis hijos. ¿Lo observan, hermanos? Ese era el problema de la iglesia de Efesios. Entonces nota esto, que Pablo al llegar en esto, regresamos a la presentación, se había dado cuenta que habían dado lugar al adversario. Y lo que dice, no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia,
porque ya algunos, dice el versículo 15, 1 de Timoteo 5, 15, ya algunos se han apartado en pos de ¿quién? De Satanás. ¿Cuántas familias ustedes conocen que ya están separadas, divorciadas? ¿Cuántas? Díganmelas así con las manos. Vecinas, familiares. Dice mi niño, muy triste, estaba preocupado porque una de sus compañeras estaba muy triste porque su papá ya se había separado de su esposa y ya tenía una novia, el nuevo papá. Es triste oír las conversaciones de los niños. Ciertamente vemos allí y uno ve familias y ve como 4 niños y dice, no le encuentra parecido a uno. Y dice una persona, no, es que es del primer matrimonio y el otro es del 5 matrimonio. Y uno dice, wow, no es cierto. Antes veíamos que todos estábamos morenitos, y el papá morenito, y todos teníamos los mismos rasgos físicos. ¿Pero por qué? Porque se ha dado lugar ¿a quién? Al adversario. ¿Y quién le dio el lugar al adversario? Es que Satanás, el chamuco está ahí. No, somos yo, porque no estoy cumpliendo con quién, con mi responsabilidad. Y mi responsabilidad es cuidar y proteger. Lo vimos el día de hoy, ¿verdad, varones? El día de ayer en el estudio de varones. Cuidar y proteger ¿a quién? A nuestra esposa. Tenemos que pedirle, mujeres, perdónenos honestamente delante de Dios. Y luego le queremos echar la culpa ¿a quién? A la loca de la esposa, a la que no está. No, hermanos, cuando Dios llamó en la caída del huerto en Génesis 3, llamó ¿a quién? Al varón. No le llamó a la mujer. Hermano, tú y yo hoy tenemos que pedirle perdón a Dios. No, es que mi mujer me trajo a la iglesia y bueno, ya para que no. Mira, dale gracias a Dios por la misericordia de Dios y ve tu necesidad, ve. ¿Qué esperas? Que tu mujer se vaya de tu casa y vayas y vengas llorando para pedir que ella vuelva. ¿Y tú qué estás haciendo el día de hoy? ¿Qué estás haciendo? Pablo por eso ciertamente va al corazón del problema y va al punto fundamental y decirles, Timoteo, tienes que decirle a la iglesia de Efeso que el adversario, el diablo, está confundiendo los roles dentro de las familias. Ni todo el dinero que tengas te va a poder ayudar a salvar tu matrimonio, a salvarte a ti. Solamente Cristo Jesús. Y lo maravilloso es que tú necesitas tener fe en Jesucristo. Tienes tú que admitir que sin Cristo no eres nada. Y con Cristo Él es la esperanza de gloria, dice la Escritura. Así es que quiero animarles en este sentido a que caminemos conforme a la palabra. Vean lo que dice 1 Corintios 11:2. 1 Corintios capítulo 11:2. Y observen en relación a esto, dice la Escritura en el versículo número 2. Después de que Pablo dice y apunta a la palabra, ser imitadores de mí en el versículo 1, como yo soy de Cristo, os alabo, hermanos, porque todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Me encanta esto y ahorita vamos al versículo 3. Vean esto, Pablo lo que dice es, hermanos, miren, el centro es Cristo, imitemos a Cristo. Porque muchos dicen, no, pero es que tú deberías ser como Juanito, y tú deberías, mira, tú y yo deberíamos ser como Cristo. Amar como Cristo, perdonar como Cristo, hablar como Cristo, pensar como Cristo, sentir como Cristo. Y en el versículo 2 dice, hermanos, los alabo. ¿Por qué? Porque en todo se han acordado de mí. Y vean esto, subrayen esto, retenéis las instrucciones tal como las entregué. ¿Cómo nos canta hacer enmiendas, no? Y parece como las enmiendas de las leyes y de la Constitución. El apartado B ya fue enmendado y actualizado. Y así somos nosotros con la Biblia. Esto no me gusta de que la mujer se sujete, que el varón ame como Cristo, y lo enmiendo. Y yo creo que aquí el pastor sí se voló. Y aquí creo que Pablo era misógino. Y aquí yo creo que, hermanos, Pablo les dice, ustedes retuvieron la instrucción tal como yo se las di. ¿Por qué? Porque era palabra de ¿quién? De Dios. Y la palabra de Dios en Salmo 19 dice en la Escritura que la ley de Jehová es que perfecta. Es perfecta, no necesita. Convierte el alma. Y observen el versículo 3, pero quiero que sepáis, 1 Corintios 11:3, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón
Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza ¿de qué? De Cristo. Aquí está el principio. Oiga, pastor, Dios, pero yo creo que tú te equivocaste y me diste a este cabezón que no. Yo necesito guiarlo y necesito enseñarlo y necesito disciplinarlo. Espérame, Dios te lo dio para que trabajara con tu falta de piedad, para darte a ti humildad. Y observa esto, el varón es cabeza, no la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Y esto, hermanos, no es algo para que nosotros nos sintamos mejor. Esto es algo para que nosotros nos sintamos con una larga historia de que el primero que Dios le va a pedir es a la cabeza, y eso es a nosotros, varones. Vayamos finalmente al tercer texto en este aspecto. Si lo regresamos a la presentación y noten esto, es lo que dice la Escritura allí en 1 Corintios 14, 33 y 36. 1 Corintios 14, versículos número 33 y 36. Dice la Escritura: Dios no es un Dios de confusión. Esto es maravilloso. Dios no puso estos roles para que nos confundamos. No, Dios es claro. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Esto es muy importante. Que estén sujetas ¿a quién? ¿Al hombre? A la palabra. Esto lo establece la ¿qué? La palabra. Me acuerdo que en una iglesia donde yo me congregaba, me acuerdo que una hermana que no estaba de acuerdo con esto, el pleito lo tenía con Pablo, y le decía: es que Pablo, esto no funciona así. Mira, la palabra de Dios dice aquí que tenemos que sujetarnos no a lo que diga Pablo, sino a lo que dice la ¿qué? La palabra de Dios. Y lo que dice Pablo está ¿en dónde? En la palabra de Dios. Si tú no estás de acuerdo en relación a esto, el problema no lo tenemos con el hombre, lo tenemos ¿con quién? Con Dios. Y dice el versículo 35, noten esto, varones, y si quieren aprender algo, las mujeres, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Versículo número 35. A mí mi esposa, cuando me dice esto, híjole, tengo que pedir mucha sabiduría. ¿Quién tiene que enseñar a la esposa? ¿Quién? Yo. ¿Quién es el esposo? ¿Cuántos esposos tiene tu mujer? ¡Tú! ¡Yo! Las esposas gritan desesperadamente que les enseñen cómo deben conducirse. Pues ven que te lo diga el pastor. Yo no soy el esposo, yo no tengo muchas mujeres, nada, tengo una mujer. Si no, me mataría a mi esposa. Tengo una esposa y Dios me va a pedir cuenta de ella. Pero pastor, es que yo no sé. Pues ponte a estudiar, esfuérzate, papito, memoriza la palabra. No puedo por el trabajo, ora, porque Dios nos da otro trabajo. ¿Tú crees que Dios no va a querer? El problema es que nosotros no queremos, porque estamos bien ¿qué? Cómodos, estamos bien arraigados, porque aquí me dicen el jefe, aquí ciertamente yo tengo reconocimiento. Hermanos, nos amamos tanto que no queremos pagar el ¿qué? El costo por escuchar a nuestra esposa. Escuchar a la esposa, ciertamente, si no tenemos esa costumbre, cuesta, porque la primera hora es pura queja, ciertamente, porque es cosas que no hemos hecho ¿qué? Nuestro trabajo. Y tenemos que tener humildad, amor, porque eso Dios nos llama, hermanos. Tenemos que amar a nuestra esposa como a nosotros que mismos. Lo dice Efesios 5. Y el Señor Jesucristo lo dice: ama a tu prójimo como ¿a quién? Como a ti mismo. Entonces nota esto, dice el versículo número allí 35, y si quieren aprender algo las mujeres, pregunten ¿en dónde? En casa a sus ¿qué? A sus maridos. Varones, ¿cuántas veces tu esposa te ha preguntado? No, es que por eso, no, yo no le voy a decir. Pues quizás después de que le gritaste y le dijiste que no tienes tiempo, pues tú crees que le va a dar ganas de preguntarte. Y ella no tiene la culpa. ¿Quién la tiene? Nosotros. ¿Qué vas a hacer? Hermano, ¿qué vamos a hacer tú y yo cuando nos presentemos delante de Dios? ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿Le vamos a decir que teníamos que hacer muchas cosas en el trabajo? ¿Le vamos a decir que la mujer que ella nos dio? Ahí está la respuesta. ¿Quieres saber la respuesta? Cuando Jesús le dijo a Adán, cuando Dios le dijo a Adán: ¿dónde estabas tú?
¿Y qué le dijo? ¿La mujer que qué? Tuve miedo, me vi desnudo y me escondí. Esos somos. Hemos tenido miedo de enfrentar nuestra responsabilidad que Dios nos ha dado. Hermanos, Dios nos hizo varones para que seamos valientes. Tenemos que negarnos, esforzarnos, pedir al Señor que Dios nos dé sabiduría y obrar. Entonces, noten esto, porque es indecoroso que una mujer hable, ¿en dónde? En la congregación. Y vean esto, ¿por qué las mujeres andan hablando en la congregación? Respuesta, es muy sencilla. ¿Por qué? Porque los maridos no están haciendo su qué, su trabajo. Ay, es que a mi esposa le encanta hablar. Pues sí, mi rey, porque si no habla contigo, ¿con quién va a hablar? Pues está hablando ¿con quién? Con todo el mundo. Y luego nos sorprende que nuestra esposa está hablando con otros hombres, con otras personas, porque no está hablando con quién, con nosotros. Y eso no es justificación, mujeres. Pero la realidad es de, ciertamente la iglesia se ha feminizado porque los hombres no hemos tomado nuestro lugar como maestros, como pastores, para alimentar con la palabra de Dios. Prefieren hablar nuestra esposa con su mejor amiga. ¿Por qué? Porque ¿qué hicimos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años la descuidamos? Y no podemos entablar una plática de 10, 15 minutos sin que nos estemos sacando los pecados. Y es que tú, es que... No. Tienen que tener humildad. Tenemos que pedirle perdón, abandonar ese pecado. Hermanos, esto es lo que causaba división. Y la división dentro de la iglesia comenzó dentro de los ¿qué? De los hogares. Vean allí, número 1, veíamos en la presentación. Número 1 es que dentro de la iglesia se habían cambiado estos roles. Bueno, evidentemente no vamos a acabar, pero voy a cumplir el mensaje de hoy. 3 aspectos a nuestra conducta y adorno. Versículos del 9 al 12. Esto nada más fue la introducción, pero la próxima función. Bueno, no se espanten, vamos a acabar. 3 aspectos a nuestra conducta y adorno. Versículos del 9 al 12, cultura. Había seducción y excesos que muestran el no carácter de Dios, es decir, no reflejaban el carácter de Dios. Había una falsa enseñanza en el orden de la creación y una relación de mantenerse en la adoración pública. Quiero cumplir con esta lámina. Bueno, el principio aquí en la forma, versículo número 9. Versículo número 9, primera de Timoteo 2:9. Y noten esto. Primera de Timoteo. Muchos de nuestros problemas dentro de la iglesia, ¿quién creen que es el líder, el responsable que los debe empezar a corregir? ¡El pastor! Hermanos, yo tengo mis responsabilidades y mis problemas. Es que es el pastor. No, ¿soy quién? Soy yo. Primera de Timoteo 2:9. ¿Lo tenemos? Noten esto. Dice la escritura allí, versículo número 9. Asimismo que las mujeres, esa palabra asimismo alude de la misma forma que los hombres deben orar en todo lugar, deben cuidar su santidad, no deben de airarse, sin ira. Airaos pero no pequéis. Lo recuerdo, lo vimos la vez pasada. No deis lugar a quién, al diablo. Efesios 4. Vean esto. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tontosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Vean, noten ahí, la forma, adórnate. Hermano, papá, no sé qué ponerme. Esposo, no sé qué poner. Adórnate conforme al carácter de Cristo y concéntrate en lo que es más importante. Vestido contra actitud. Bueno, vestido. ¿Cómo te vas a vestir? Si a ti te gusta vestir de una forma que las personas distraigan su mirada del carácter de Dios que tú estás reflejando en la congregación o en la calle o en el lugar de trabajo o en la escuela donde tú andes, si las personas se distraen para verte a ti, no ver el amor, la paciencia, la humildad, la misericordia, si un hombre llega a verte de una forma y no ve la virtud de Cristo en ti, ese es uno de los principios de cómo debemos vestirnos, mujeres y varones, no solamente las mujeres. Es un principio bíblico para todos.
tenemos que adornarnos de manera que reflejemos el carácter delante de Dios. ¿Qué es lo que dice Proverbios 31, versículo número 25? Observa lo que dice Proverbios 31, 25 en relación a la mujer virtuosa. Dice la escritura allí: fuerza y honor son su ¿qué? Su vestidura. Fuerza y honor. ¿Qué marca es? Yo no sé mucho de marcas de mujeres ni de hombres, pero ustedes saben una infinidad de marcas, etcétera. El tema no es ciertamente que ustedes vistan con faldas largas o con ropa, etcétera. Vístete de la forma que los hombres vean a Cristo reflejado en ti. Podemos ir a los excesos, ¿no es cierto? Podemos taparnos y ponernos aquí y ponernos unos vestidos largos y que nadie nos vea, nada más se nos vean los ojos. Pues Cristo, ciertamente nada. Mejor vístete de la forma que cuando te vean a ti, hombre, o te vean a ti, mujer, vean el carácter de ¿quién? De Cristo. Porque si no, tú estás robando la gloria ¿a quién? A Dios. La gente, si tú estás llamando la atención por lo que tú eres, tarde o temprano ese hombre va a amarte a ti, va a buscarte a ti, no a quién, a Cristo. Recuerda que tú ya no te perteneces. Si eres casada, tu cuerpo le pertenece a quién? A tu esposo. Y tú, varón, tu cuerpo le pertenece a otra mujer. Así es que tú nada más debes de llamar la atención de un solo hombre, no de los demás hombres. Ciertamente, si vas en la calle y te dice una serie de cosas por cómo te vistes, hermanita, tienes que cambiar tu forma de vestir. Y al igual, hermano. Y no es esto para que te falten el respeto a ti, que lo están haciendo. Esto es, en un sentido, para que tú muestres las virtudes ¿de quién? De Cristo. Entonces, Proverbios 31, 25 dice: vístete con honor, que cuando te vean a ti dicen: esta es una mujer, este es un hombre ¿de quién? De Dios. No es una mujer ciertamente que viste conforme al amor. Entonces, en este sentido, dice la escritura allí, es una mujer que se viste de honor. Regresemos y quiero concluir con lo siguiente, la presentación. Entonces, lo importante es nuestra actitud delante de ¿quién? De Dios. Bueno, vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo. El próximo domingo seguiremos avanzando en relación al día de hoy. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque cuando vamos a tu palabra, Señor, nos damos cuenta que tú estableciste un orden en la creación. Tú formaste a Adán primero y después a Eva con el propósito, Señor, de que el hombre no estuviera solo. Señor, tu orden es perfecto, tus propósitos son perfectos y tu voluntad es perfecta. Y Señor, nosotros nos hemos encargado de alterar, de, Señor, juzgar y creer a la luz de nuestro entendimiento que nuestros caminos son mejores que tus caminos, que nuestra voluntad es mejor que la tuya. Y Señor, en tu gracia y misericordia el día de hoy nos haces ver, Señor, que nuestros problemas son resultado de nuestras decisiones como hemos vivido, Señor, despreciando o rechazando o enmendando tu palabra. Señor, te pedimos perdón por ello. Señor, danos el valor, danos la fuerza, danos la humildad, danos la paciencia, Señor, para amar a nuestras esposas, para cuidarlas, para protegerlas, para, Señor, poder cumplir con nuestro llamado, Señor. Nosotros somos maridos de una sola mujer, padres de una sola familia, Señor, e hijos de un solo Padre, y ese es nuestro Padre Celestial. Señor, rogamos que cada varón el día de hoy podamos nosotros, Señor, humildemente pedirte perdón. Señor, perdónanos, Señor, porque estamos tan ocupados en cosas que no tienen ningún impacto a la luz de la eternidad. Pueden tener un resultado bueno en esta vida, que durará 20, 30, 50, pero no más de 100 años, Señor. Quizá. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas que son correctas, agradables delante de ti. Y, Señor, a tener la humildad para pedirle perdón a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y, Señor, gracias te damos porque estos mismos principios que tú pusiste en la boca de Pablo para Timoteo los pones en nuestra iglesia,
para ordenarnos, Señor. Señor, si hay alguno de nosotros que estamos tan abrumados, tan inmiscuidos en las cosas de este mundo y no sabemos cómo salir, Señor, ayúdanos, sálvanos, Padre, de las decisiones erróneas que hemos tomado. Llévanos a un nuevo trabajo, llévanos, Señor, a tener una nueva relación primeramente contigo y luego con nuestra esposa y nuestros hijos. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.